Bienvenidos, vamos a seguir con la unidad 4, razones y porcentajes. Vamos a ver la lección 2.1, tanto por ciento o porcentaje. Veremos el analiza. Nos dice que en la siguiente tabla contiene los puntajes de números de goles y la cantidad de intentos que hizo Juan en sus dos últimos entrenos de fútbol. Tenemos que en el entreno primero metió 5 goles y tuvo 10 intentos, y en el segundo entreno metió 9 goles y tiene 12 intentos. La pregunta es, ¿en cuál entrenamiento se puede decir que Juan tuvo más éxito? En el soluciona nos dice que la razón entre el número de goles y el número de intentos son para el primero 5 entre 10, mientras que para el segundo es 9 entre 12. Calculo los valores de las razones. El primer intento tenemos que es 5 entre 10 y esto nos da como resultado un valor de la razón que sería un 0.5. En el segundo intento tengo 9 entre 12, que sería igual a 0.75. Dice que en el primer intento Juan tuvo éxito en la mitad de los intentos y en el segundo entrenamiento tuvo un éxito de 0.75 veces la cantidad de intentos. Vemos que en el segundo tuvo más éxito, entonces en el segundo entrenamiento sería la respuesta, porque nos estaban preguntando en cuál de los entrenamientos tuvo más éxito y sería en el segundo. En el comprende nos dice que el tanto por ciento o porcentaje se obtiene multiplicando el valor de la razón por 100, es decir, porcentaje es igual a valor de la razón por 100. Al final del número que indique el porcentaje se escribe el símbolo del por ciento. Por ejemplo, si el valor de la razón entre el número de goles y el número de intentos en el primer entrenamiento se multiplica por 100 y se obtiene que el porcentaje es igual a 0.5, que fue el valor de la razón, por 100, que nos da igual a 50. Entonces se escribe 50 y el signo para que nos diga 50% y se lee 50%. Este número indica que se acierta 50 de cada 100 intentos. En el resuelve nos dice: la siguiente tabla contiene los resultados de Miguel en los dos últimos juegos de baloncesto. Nos da que en el primer juego hizo 12 canastas y tuvo 16 lanzamientos. En el segundo tuvo 9 canastas y tuvo 15 lanzamientos. En la letra A nos dice: encuentra el valor de la razón entre el número de canastas y el total de lanzamientos. Tenemos que la razón sería 12 entre 16. Primer juego, la razón es 12 entre 16 y el valor de la razón sería de 0.75. Acuérdense que el valor de la razón va a salir de dividir 12 entre 16. Entonces la respuesta sería 0.75. Y en el segundo juego, la razón es 9 entre 15 y el valor de la razón sería 0.6. El B nos dice qué porcentaje de canastas obtuvo en cada juego y cómo se interpreta este resultado. Acuérdense que nos estaban diciendo que para sacar el porcentaje teníamos que multiplicar el valor de la razón por 100. Entonces para el primer juego sería 0.75, que es el valor de la razón, por 100, que nos da un 75. El porcentaje de canasta sería 75%, es decir, encesta 75 de 100 lanzamientos. El segundo juego nos dice que el valor de la razón es 0.6, entonces lo tenemos que multiplicar por 100 para sacar el porcentaje. El porcentaje de canasta sería el 60%, es decir, encesta 60
de 100 lanzamientos. Ahí vemos que le fue mejor en el primer juego porque tiene el 75%. En la lección 2.2, relación entre razones y porcentaje. En el Analiza nos dice, en el salón de clases de Marta hay un total de 20 alumnos, de los cuales 7 son niños. ¿Cuál es el porcentaje de niños en este salón? En el Soluciona nos dice, la razón entre la cantidad de niños y la cantidad de alumnos es 7 entre 20. Calculo el valor de la razón y luego obtengo el porcentaje. El valor de la razón es 7 entre 20 es igual a 0.35. Entonces el porcentaje lo sacamos, recordemos la clase anterior, multiplicando el valor de la razón por 100. Entonces 0.35 por 100 es igual a 35. Entonces el valor de la razón es 0.35, que equivale a 35%. Entonces el resultado sería 35% de los alumnos en el salón de clases son niños. En el Comprende nos dice, en general, al multiplicar por 100 el valor de la razón se obtiene el porcentaje. Porcentaje es igual a valor de la razón por 100. Al dividir entre 100 el porcentaje se obtiene el valor de la razón. Valor de la razón es igual al porcentaje entre 100. Aquí todo depende de lo que nos estén pidiendo y qué datos son los que tenemos. Si tenemos valor de la razón y nos piden porcentaje, lo vamos a multiplicar por 100. Pero si tenemos el porcentaje y no nos han dado valor de la razón, el porcentaje se divide entre 100. En el Resuelve nos dice que encuentra el porcentaje que representa los siguientes valores de la razón. Tenemos que es 0.01, el valor de la razón. Entonces vamos a buscar el porcentaje. Entonces valor de la razón por 100, que sería 0.01 por 100 es igual a 1. Entonces la respuesta sería 1%. No olvidemos siempre de la respuesta que nos dé poner el símbolo para que sea porcentaje. En el literal B nos dice 0.07, entonces multiplico 0.07 por 100 y me da como resultado 7, entonces sería 7%. En los C tengo 0.75, entonces 0.75 lo multiplico por 100 y me da 75, entonces sería de respuesta 75%. En el D tengo 1, entonces sería 1 por 100 es igual a 100%. En la lección 2.3 veremos porcentajes mayores a 100. El Analiza nos dice, un restaurante tiene capacidad para atender a 60 personas. Si el sábado atiende a 90 personas, ¿qué porcentaje de personas con respecto a la capacidad del restaurante atendieron? Aquí vemos que el 60% son el 100% de la capacidad y ellos ese día atendieron a 90 personas. Entonces, ¿a qué capacidad en porcentaje atendieron ese día? En este caso, al antecedente es mayor que el consecuente, por tanto el porcentaje será mayor a 100%. Entonces nos dice en el Soluciona que calculo el valor de la razón de la cantidad de personas atendidas y la capacidad del restaurante y su respectivo porcentaje. Valor de la razón es igual a 90 entre 60, que es igual a 1.5. Porcentaje es igual a 1.5, que es el valor de la razón, por 100, que esto es igual a 150. Entonces el porcentaje de personas atendidas en el restaurante es de 150%. En el gráfico el porcentaje se ha representado como la letra A. Entonces A es igual a 150.
En el comprende nos dice que cuando el antecedente es mayor que el consecuente, el porcentaje que se obtiene es mayor a 100%. Esto se debe a que el valor de la razón es mayor que 1. La siguiente gráfica muestra algunas relaciones entre los valores de la razón y el porcentaje correspondiente. Aquí tenemos la gráfica, tenemos que 0.25, que sería el valor de la razón, lo vamos a multiplicar por 100 para obtener el porcentaje. 0.25 es igual a que nosotros digamos el 25%. 0.5 es igual al 50%. 0.75 es igual a 75%. 1 es igual a 100%. Ya si se pasa de 1, entonces el porcentaje sería mayor a 100. Aquí vemos que tenemos 1.25 representa 125%, 1.5 representa 150%, 1.75 representa 175% y así sucesivamente. Si nosotros queremos sacar del porcentaje al valor de la razón, tenemos que dividir entre 100. Aquí tenemos complete el recuadro de razón o porcentaje faltante en el gráfico. Aquí tenemos la tabla, vemos que hay algunos espacios sin completar, entonces eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Aquí tenemos el valor de la razón y los porcentajes. Aquí nos faltan tanto porcentajes como valor de la razón. Entonces vamos a comenzar con este. Dice que es 0.8 el valor de la razón. Entonces nosotros tenemos que multiplicar por 100 porque lo que tenemos es valor de la razón. Entonces 0.8 por 100, entonces nos daría 80. Entonces tenemos la otra que es 1.2. que si lo multiplicamos por 100 sería 120. Es mayor que el 100%. Aquí tenemos que 160, tenemos que buscar el porcentaje. Entonces cuando es así nosotros tenemos que dividir entre 100. Entonces 160 entre 100 tendríamos 1.6. Igual aquí 200 entre 100 tendríamos a 2. Y igualmente aquí tenemos el valor de la razón, solo tenemos que multiplicar. 2.4 por 100 nos daría 240, que es el porcentaje. Y el otro que falta, aquí nos dan 280, entonces lo tendríamos que dividir entre 100 para sacar 2.8, que sería el valor de la razón. En la lección 2.4 tenemos cálculo del antecedente usando porcentajes menores al 100%. María prepara 100 ml de refrescos de naranja. Si el 35% del contenido del refresco es zumo de naranja, ¿a cuántos milímetros de zumo equivale? Representa la cantidad de milímetros de zumo como A. La cantidad total de refresco es de 200 ml, correspondiente al 100%, y la cantidad correspondiente al zumo de naranja es AML, correspondiente al 35% del total de refresco. Veremos dos tipos de solución. En el primero, veremos el cálculo del valor de la razón, que es igual a dividir el porcentaje entre 100. Tenemos que el valor de la razón es igual a 35% que nos dijeron, entonces 35 entre 100, que es igual a 0.35, que este sería el valor de la razón. Este número corresponde al valor de la razón. A es igual a 200 y como antecedente es igual a consecuente por valor de la razón, entonces A es igual a 200 por 0.35. Entonces esto sería como respuesta 70. Entonces sería 70 ml.
O también podríamos decir que 35% de zumo de naranja significa que si fuese 100 ml de refresco, entonces 35% sería el zumo de naranja. Al aumentar el refresco al doble de 200 ml, la cantidad de zumo de naranja también aumenta. Entonces ya no sería 35%, sino que el doble sería 70 ml. Compruebo calculando cuánto es el porcentaje 70 ml de 200 ml. Entonces el valor de la razón sería 70 entre 200 y es igual a 0.35. El porcentaje es igual a 0.35 por 100, es igual a 35, que es lo que nos habían dicho anteriormente, que tenía el 35% de zumo de naranja. Entonces la respuesta sería siempre 70 ml. El comprende nos dice, en general, calcular el valor correspondiente al porcentaje de una cantidad es equivalente a calcular el antecedente de la razón. Cuando se conoce el consecuente y el porcentaje y se requiere encontrar el antecedente, se puede seguir los siguientes pasos. Primero, encontrar el valor de la razón a partir del porcentaje. El valor de la razón es igual a porcentaje entre 100. Entonces, el antecedente es igual a antecedente igual a consecuente por valor de la razón. En el resuelve nos dice, calcula el 20% de 80 litros. Entonces tenemos que el valor de la razón es igual a 20 entre 100, que sería 0.2. Entonces el antecedente que tenemos es 80, de los 80 litros, entonces sería 80 por el valor de la razón, que sería 0.2. Esto es igual a 16 litros. Entonces 16 litros corresponden el 20% de 80 litros. Aquí tenemos el literal B, dice 90% de 120 litros. Entonces el valor de la razón sería 90 entre 100, que es igual a 0.9. El antecedente es igual a 120, que es lo que nos habían dicho, 120 litros, por el valor de la razón, que es 0.9. Entonces esto es igual a 108. Entonces serían el 90% corresponde a 108 litros de 120. La lección 2.5 nos dice cálculo del antecedente usando porcentajes mayores al 100%. Nos dice el analista que los padres de Marta deben abonar 250 mensuales para la cuota de la casa. Si además se tiene que pagar un 4% de interés fijo sobre la cuota, ¿cuánto deben pagar cada mes? Entonces el soluciona nos dice, el 100% de la cuota es 150 y el 4% sobre la cuota indica que se agrega el 4% de 250. Entonces debo calcular el pago de cada mes, incluyendo el interés sobre la cuota. Entonces, 1, el porcentaje total es 100% más el 4%. Entonces sería el 104 lo que ellos pagan. Vamos a utilizar lo de la clase anterior y calculo el valor de la razón. 104 entre 100 es igual a 1.04. Ese es el valor de la razón. Calculo el 104 entre el 250, que es la cuota que ellos pagan. Entonces sería el consecuente por el valor de la razón. O sea, 150 por 1.04. Esto es igual a 260. Entonces los padres de Marta deben pagar cada mes 260, que corresponde a la cuota mensual más el 4% de interés fijo sobre la cuota. Entonces la cuota del mes, acordémonos que era de 150, pero tenían que pagar un 4% más. Entonces ya todo eso incluido, ellos tendrían que pagar mensual 260 mensuales.
En el comprende nos dice si las situaciones que involucran incrementos al porcentaje y se quiere encontrar el antecedente de la razón, se realiza lo siguiente. Primero, se encuentra el porcentaje total del 100% más el porcentaje del incremento, como hicimos anteriormente, que se hizo el 100% más el 4% que era el incremento. Segundo, calcular el valor de la razón del porcentaje entre 100. Tercero, calcular el antecedente, que es igual antecedente igual consecuente por valor de la razón. En el resuelve nos dice: un jugo de piña que normalmente contiene 80 ml está en oferta con un 20% más del contenido normal. ¿Cuántos mililitros de jugo contiene cuando está en oferta? Entonces, primero el porcentaje total es igual a 100 más los 20 que están en oferta, ¿verdad? Entonces sería un total de 120%. Entonces el valor de la razón sería 120 entre 100 nos da 0.2. Entonces el antecedente nos dicen que tenía 800 ml por el valor de la razón, que es 1.20, es igual a 960. Entonces es 960 sería nuestra respuesta en ml. Entonces sería 160 más 160 ml más los que le estarían dando por la oferta, que significa ese 20% extra. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima semana. Bendiciones.